A lo largo de la historia, el ser humano ha desarrollado innumerables métodos para medir el tiempo, desde complejos sistemas mecánicos hasta relojes digitales, pasando por el sol e incluso la arena. Estos últimos, los relojes de arena, llevan siglos entre nosotros, y he pensado que sería interesante darle una vuelta a su diseño, así que hoy vamos a construir un reloj de arena digital. Dejadme que os explique cómo. La arena estará almacenada en un contenedor a unos 10 centímetros del suelo, desde donde caerá a través de una serie de conductos a un compartimento inferior. Gracias a un sistema de compuertas automatizadas, la arena debería tomar la forma de los números de un reloj digital y quedar suspendida en el aire durante un tiempo. Vamos a empezar hablando de esto último, cómo hacer que la arena quede suspendida en el aire. Como todavía no puedo construir una máquina antigravedad en el taller, vamos a utilizar un efecto conocido como persistencia de visión. Este vídeo está patrocinado por PCBWay, una plataforma donde conseguir PCBs de excelente calidad a un precio muy asequible. Además, cuentan con servicios de impresión 3D y mecanizado CNC. Simplemente sube tus diseños a su web, escoge el acabado y recibirás tus piezas con calidad industrial en unos días. Echa un vistazo a la descripción del vídeo si quieres más información. Imaginad que tenemos la arena en un contenedor y situamos una pequeña compuerta automática justo debajo que podemos abrir y cerrar cuando queramos. Ahora colocamos un punto de luz y lo encendemos de forma coordinada justo cuando la arena pase por un mismo punto. Dado que la arena tarda aproximadamente 1/10 de segundo en caer a una altura de 5 centímetros, podemos repetir este proceso unas 10 veces por segundo. Al acelerar la secuencia a tiempo real, gracias a la persistencia de visión, nuestro ojo y nuestro cerebro interpretarán la escena como una única columna de arena suspendida en el aire, de una forma bastante similar al funcionamiento de un proyector de cine. Para poner esto en práctica, he diseñado una pequeña compuerta mecánica cuyas partes principales vamos a imprimir en 3D. Para controlar el mecanismo utilizaremos una placa de control Arduino que se encargará de abrir y cerrar la compuerta y de iluminar un panel de LEDs en el momento preciso. Después de algo de código para sincronizar todos los movimientos, arrancamos la máquina y podemos ver que gracias a la luz estroboscópica y la persistencia de visión, la arena parece quedar suspendida en el aire. A cámara lenta se puede observar mejor qué está sucediendo. La compuerta se abre durante solo 10 milésimas de segundo. Después, la arena cae durante 40 milisegundos más y justo entonces la luz se enciende durante únicamente 5 milisegundos. Este ciclo se repite 10 veces por segundo, y a pesar de que la luz tan solo se enciende durante un breve instante de tiempo, gracias a la persistencia de visión, nuestro cerebro lo interpreta como una única columna de arena suspendida en el aire. Además, si variamos el tiempo de apertura de la compuerta, podemos cambiar el tamaño de la columna de arena. Si variamos el tiempo de caída, cambiamos la altura. Y por último, con alguna modificación en el código de control, podemos suspender 2 e incluso 3 pequeñas columnas de arena. Una vez hemos conseguido crear el efecto de la arena suspendida en el aire, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar esta misma técnica para representar un número.
El formato más conocido para mostrar un número digital es el empleado por los indicadores de 7 segmentos, que iluminando selectivamente sus barras luminosas pueden representar cualquier número del 0 al 9. En nuestro caso, con cada compuerta de arena automática podemos representar hasta 5 celdas verticales que podemos combinar con diferentes patrones. Si utilizamos 4 compuertas en paralelo, tenemos suficientes celdas de arena como para representar todos los números digitales, utilizando combinaciones similares a la de los indicadores luminosos de 7 segmentos. El diseño del módulo de 4 compuertas es un poco más complicado que el anterior. El sistema está compuesto por varias piezas. En la parte inferior, 4 solenoides controlan el movimiento de las pequeñas compuertas que abren y cierran individualmente los canales de arena. En la parte superior encontramos una placa electrónica que suministra la corriente a los solenoides y un compartimento para almacenar la arena y canalizarla hacia las compuertas. El armazón principal y el compartimento superior, al igual que en la versión de un solo canal, están impresos en 3D. Las 4 pequeñas compuertas que controlan el paso de la arena las vamos a mecanizar en aluminio. Después de mecanizar y pulir las 4 compuertas, podemos montar la parte inferior del mecanismo. Una vez tenemos montada la estructura principal, vamos a fabricar la pequeña placa de control que suministrará la corriente a los 4 solenoides.
Una vez ensamblada la placa, podemos completar el montaje del módulo. De nuevo, utilizamos una tarjeta Arduino para controlar tanto la iluminación como la apertura y cierre de cada compuerta. Esta secuencia de acciones requiere una coordinación extremadamente precisa para formar los números al vuelo en menos de una décima de segundo. Imaginad que queremos representar el número 0. Si tenemos 4 compuertas, la secuencia sería la siguiente. Abrimos las 4, cerramos las 2 centrales, dejamos caer la arena, abrimos las 4 de nuevo, cerramos todas, dejamos que la arena caiga a la altura deseada e iluminamos la escena. Toda esta secuencia dura tan solo una décima de segundo. Si la aceleramos a tiempo real, gracias a la persistencia de visión, veremos un 0 suspendido en el aire. Después de programar el algoritmo y cargarlo en la tarjeta de control, este es el resultado. A cámara lenta podemos ver cómo la arena cae con la forma de cada número y cómo la luz ilumina la escena justo en el momento preciso. El último paso para terminar este reloj sería unir 4 de estos módulos numéricos de forma que podamos representar los 4 números necesarios para dar la hora en un reloj digital. Para coordinar los movimientos de las compuertas, he diseñado y encargado al patrocinador de este vídeo, PCBWay, una placa de control que incluye 100 luces LED para iluminar la escena, un pequeño cristal de cuarzo para calcular la hora con precisión y un microcontrolador para sincronizarlo todo.
Después de ajustar el código para sincronizar las 16 compuertas, de manera que la arena muestre los 4 números en función de la hora actual, ahora sí os dejo con el resultado final.